Ahí está, me avisa que me están grabando. Ahí está, perfecto. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas Bienvenidos tardes. una vez más a el conversatorio Oportunidades y Desafíos Artistas en Pandemia. Un conversatorio maravilloso dentro de la Semana de las Artes y el Diseño, que en esta oportunidad nos congrega bajo el término de MAPA. Artistas en Pandemia, Oportunidades y Desafíos, es un conversatorio que vamos a tener con Mariana Yusen. Ustedes me dirán, a ver, ¿quién es Mariana Yusen? Y yo les voy a contar, miren, de una manera muy breve y sucinta, puesto que estuve viendo el currículum y si empiezo a leer el currículum se nos va el tiempo en el conversatorio, así que vamos a hacer un poquito reducido. Mariana Yusen es profesora en Historia del Arte y licenciada en Historia del Arte por nuestra casa, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Especialista en Políticas y Gestión de Comunicación y Cultura por Flaxo, Buenos Aires. Mariana es curadora de exposiciones y tiene varias en su haber, como por ejemplo curadora de exposiciones de arte en el Centro de Congreso y Exposiciones en Mendoza, del Museo Universitario de Artes en la Universidad Nacional de Cuyo. Mariana es directora de Cultura de la Fundación Santa Rosalía, Buenos Aires, en el periodo 1989-1994. Del 95 al 2001 es curadora de la Galería de Arte de la Asociación Italiana de Belgrano. En el 2017 es curadora de la muestra El Transbordador, Arqueología de un Naufragio, del artista Leonardo Gottlieb, en el Museo Benito Quinquela Martín, en Buenos Aires. En el 2019 es curadora de la muestra Experiencia Game of Thrones, de la Fundación Telefónica de Argentina, HBO Latinoamérica. Dirige varios proyectos expositivos, por ejemplo, Hacer visible lo invisible en el 2012 en el Centro Cultural Borges, Arroparte, también en el mismo Centro Cultural en el 2013, Imágenes para la Paz en la Galería de Milo Lockett en Buenos Aires en 2014, voy a pegar un salto en el tiempo, 2018, Esencia en el Museo Fortabat, Tramas también en el Museo Fortabat en el 2019, y en este 2021 Encuentro también en el Museo Fortabat de Buenos Aires. En gestión cultural tiene una amplia trayectoria como directora directora de Cultura del Instituto Henry Moore en Buenos Aires en 1998 al 2013. Del 2004 al 2013 es coordinadora de la Unidad de Terapias Artísticas del Instituto de Atención de Patologías Especiales William Osler en Buenos Aires. Del 2011 al 2021, directora de Proyectos de Arte y Cultura para la Promoción de la Salud en Fundación Dr. Enrique Rossi en Buenos Aires. Y también tiene una amplia trayectoria en docencia en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es profesora de la Cátedra Producción de Eventos Culturales en la Licenciatura en Gestión de Arte y la Cultura, del 2000 al 2006, del 2001 al 2009 en la Cátedra Diseño y Evaluación de Programas y Proyectos Culturales, en la misma licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Del 2004 al 2007 fue profesora de posgrado internacional en Gestión y Políticas en Comunicación y Cultura, en el módulo de Diseños de Proyectos Culturales en la Flaxo, en Buenos Aires. También ha sido docente en nuestra maestría en arte latinoamericano en el Seminario de Gestión de Administración Cultural, aquí en la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Del 2005 al 2021 es profesora titular de la Cátedra Gestión de Proyectos y Producciones Culturales en la Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura en la UNTREF también, en estado virtual. Congresos y jornadas al por mayor. Yo voy a destacar dos que me encantaron por las problemáticas que abordan, que es en el 2004, Arte y Política, el pensamiento político desde el arte, algunas respuestas de organizaciones emergentes en las 11ª jornadas de CAIA en Buenos Aires, y Consumos Culturales y Gestión en el 2006 del Fourth International Conference of Cultural Policy Research. Mi inglés es muy malo, sepan disculpar. En Viena, Austria. En investigación es becaria del proyecto de investigación Documentación del Patrimonio Artístico de la Universidad Nacional de Cuyo, de 1987 al 88, becaria también en el proyecto de investigación Taller de Restauración Artística de la Universidad Nacional de Cuyo, del 2003 al 2007 directora del proyecto de investigación Consumos Culturales en el Partido de 3 de Febrero, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Buenos Aires, y del 2006 al 2010 directora del proyecto de investigación Relevamiento de Organizaciones Emergentes. Y ya con eso me da para preguntarle muchísimas cosas. Creo que vamos a tener una invitada de lujo, vamos a tener un conversatorio de estos que van a dejar huella y que va a ser riquísimo en cuanto a la calidad y la cantidad de los contenidos. Mariana,
Muy buenas tardes y bienvenidas nuevamente a la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me encanta participar en actividades de mi universidad, así que estoy muy agradecida con ustedes por esta linda invitación. Por Así favor, es el que honor es nuestro. Muchísimas gracias. muy lindo volver, aunque sea virtualmente, ¿no? De eso se trata. En estos últimos 2 años el mundo nos puso ante este desafío de la virtualidad y bueno, acá estamos, sin vernos, pero lejos pero cerca. Sí, es una manera de acercarnos, es una manera de podernos volver a comunicar, aunque sea bajo otros parámetros, pero volver a estar juntos y volver a estar cerca. Sí, Así eso es, está bueno. Así es. así es. Bien, Bueno, Mariana, ¿cómo es esto desde, de los artistas en pandemia? Organizaciones, desafíos, problemáticas. Es una duda, puesto que para muchos artistas ha sido como problemático esto de la pandemia, y vos lo planteas como una oportunidad. Me parece hermosísima la propuesta. ¿Cómo es esto? bueno, como habrás visto, yo trabajo, digamos, he trabajado durante toda mi carrera en relación muy profunda desde el lado de la gestión y desde el lado de la curaduría con muchos artistas y estoy en contacto permanentemente con artistas ya jóvenes, emergentes, pero muchos artistas formados y de carrera, digamos, ya consolidada. El primer momento de la pandemia, digamos, el ground zero, el momento, digamos, de estar en la nada misma, cuando nos dijeron hay que quedarse en casa, esto es una pandemia, nos tenemos que quedar todos encerrados, se produjo una situación en general, no solamente para los artistas, sino para todo el mundo, una situación de desasosiego, de no saber, de pérdida, de profunda angustia, porque la mayoría de los artistas, hay muchos que trabajan en su casa, que tienen su taller en su casa, pero hay muchos artistas que tenían su taller en otro lado. O el caso de los artistas que son docentes y que vivían de la docencia particular, digamos, de tener talleres donde daban clase a alumnos de pintura, de escultura, de dibujo, de grabado, y de la noche a la mañana se quedan sin nada, sin alumnos, sin posibilidad de moverse de su casa para ir al taller. Algunos inclusive les pasó que tenían todos los materiales para pintar o para trabajar en el taller y en su casa no tenían nada. Sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires es muy frecuente que los artistas se agrupen en casas taller, donde son casas grandes o espacios grandes que se subdividen y ahí desarrollan su actividad, pero en su casa, en su departamento, porque acá la gente en general vive en departamentos, es poco, perdón, es poco probable que tengan el que hace escultura. Imagínate, Alejandro, el que hace escultura es poco probable que tuviese yeso o para fundir bronce o resina en su casa. Nada. Entonces, en ese momento, ¿no? Que estábamos todos muy comunicados, yo esto lo planteo, digamos, esta charla contigo la planteo en 3 ejes, ¿no? El eje de la introspección, de lo que nos pasó a todos como sociedad, y dentro de la cual estamos incluidos estamos los gestores y los artistas como una parte de esa sociedad que de repente le cayó un yunque arriba y la dejó en cero. El otro eje es cómo los artistas, digamos, generaron propuestas solidarias para ayudar a paliar lo que pasaba durante la pandemia. Yo elegí un ejemplo que me pareció maravilloso, que fue bueno, ya lo vamos a ver en un video, pero fue una acción que se generó en el seno de un grupo de artistas que se comenzaron a reunir virtualmente para ayudar a conseguir insumos médicos, porque en el peor momento, digamos, a un mes de iniciar la pandemia o un mes y medio, los hospitales les faltaban insumos. Sí. Y el tercer eje es el eje justamente
también traigo un ejemplo en un video de alguien, un artista que quedó en cero y la pandemia le significó una oportunidad. Un tremendo desafío, pero también una oportunidad. Y esto yo lo he visto en muchos artistas. O sea, hay muchos artistas que, lo vamos a ver en el momento en que veamos este video, pero hay muchos artistas que la pandemia les significó un tremendo desafío y una gran oportunidad. Vamos al principio de nuevo, ¿no? En el principio de esta situación de pandemia, de cierre total, estamos hablando de fines de marzo, principios de abril, cuando todavía ilusamente decíamos esto va en un mes, en 15 días, o sea, no teníamos realmente la menor idea de en qué situación estábamos. Yo pensaba, para mí, voy a hacer un paréntesis para aclararte que yo soy docente virtual desde el año 2015. O sea, que yo en el momento, digamos, en que empezó la pandemia, estaba iniciando el año, la cursada, con mis alumnos del 2020. Estábamos empezando. Y entonces yo en esa situación charlaba con los alumnos y les decía, bueno, ante estas situaciones críticas que nos está planteando, que no es a mí o a vos, esto le está pasando a la humanidad entera. Estamos todos en el mismo barco. ¿Sabés qué me golpeaba permanentemente, me venía permanentemente? Aquello que decía Derrida respecto de la filosofía occidental que debía reorganizarse. Él, digamos, hablaba de la deconstrucción y la necesidad lo tomaba la deconstrucción respecto del pensamiento occidental, la necesidad de la reorganización, de reorganizar el pensamiento occidental. Y yo pensaba, este momento es un momento en que verdaderamente tenemos la oportunidad de realizar una deconstrucción, bajar todos los ladrillitos, volverlos a poner y empezar de cero. O sea, lo tenemos que tomar como un desafío y una oportunidad. Porque si nos quedamos con la pared que teníamos, esa pared no nos va a servir para nada. Ya no nos sirve, tenemos que plantearnos nuevos escenarios. Esto nos va a generar un nuevo paradigma. Y lo hablaba con mis alumnos, y mis alumnos, muchos chicos jóvenes, que digamos están todavía arrancando en su carrera. Hay muchos que estudian la carrera en la que yo doy clase porque se profesionalizan, es gente que está dentro de la gestión en bibliotecas, en museos, en diversos equipamientos culturales, y hacen esta carrera de políticas y administración de la cultura para profesionalizarse. Entonces hay gente que de repente tenía un background, digamos, interesante para aportar a esto. Y bueno, de este primer momento que te digo, cuando planteábamos la deconstrucción, la necesidad de la deconstrucción para poder reorganizar nuestro pensamiento, empiezan a surgir los miedos. Y sabés que yo ahí tuve un segundo momento también de traer otro pensador, en este caso un español, Román Gubern, que él, bueno, escribió, básicamente analizó el tema de la virtualidad y de las imágenes digitales en relación al cine, ¿no? Él ha trabajado mucho con el cine, y él decía que le daba mucho miedo que las imágenes virtuales o digitales superaran a las reales. Y yo dije, es muy posible, porque en el cine hasta hoy hay cintas de actores que están muertos. Se hacen videos con Michael Jackson, que está muerto. Entonces, y en cierta medida, esa perfección que se logra gracias a las nuevas tecnologías, el ser humano, el actor, y se pierden muchas cosas, obviamente. El cámara con la cámara en el hombro, se pierde la frescura, la naturalidad, se pierde el contacto, se pierde la maravilla de la mirada. Y esto que decía Román Gubern, de que le daba mucho miedo,
la virtualidad, porque tenía miedo de que las imágenes digitales superaran a las reales. Bueno, yo creo que en ese momento también hubo un pánico que, digamos, y además esto se suma con que en el caso puntual de los artistas, habían muchísimos artistas, yo creo que una gran mayoría de artistas, que no estaban preparados para este desafío tecnológicamente, digamos, por una cuestión, por diversos motivos, porque salvo la gente joven que se maneja con la tecnología, que son nativos digitales, la gente más grande tenía pero problemas severísimos para qué es el Zoom. Digamos, mi caso fue uno entre, digamos, yo enseguida enganché porque tengo 15 años o más, 16 años de dar clase en una carrera virtual. Entonces estoy habituada a las plataformas, al Zoom, al Meet, pero habían artistas que decían, bueno, vamos a hacer una reunión, te mando un enlace de Zoom. De hecho, habían muchos artistas que no tenían un celular que admitiese estas plataformas. A ese nivel te estoy hablando, a ese nivel. Bueno, esto para mí fue el gran desafío de la pandemia, fue este cambio de paradigma respecto de la tecnología y de decir, bueno, si alguien tenía dudas de que había que ayornarse, de que había que incorporarse al mundo digital, esto nos dimos de cara contra la pared y dijo, no queda más remedio, no queda más remedio, ya no hay excusa, no hay posibilidad de hacer otra cosa que no sea actualizarse en la medida de lo posible, porque ir actualizando digamos, el equipamiento para poder hacer frente a este desafío. Vamos al eje institucional, ¿no? Yo que tengo mi actividad en la Fundación Rossi de muchos años, tiene que ver con la promoción de la salud a través del arte. Nosotros hacemos proyectos de arte, eso es lo que hago yo, que comunican distintas cosas que tienen que ver con la prevención de la salud. Suponte con la salud cardiovascular, con la prevención del ACV, y son conglomerados de artistas que trabajan en cada proyecto muy grandes, o sea, de repente por proyecto son 10, de repente por año hacemos 10 proyectos, son 100, y de repente hacemos 2 o 3 muestras en el año donde participan entre 10, 15, 20 artistas. Han habido años que por mi por mi égida han pasado 150 artistas. Muchas de esas cosas, te diría un porcentaje altísimo de eso, un 90% era presencial. Un 90% en lugares públicos, muchas actividades en lugares públicos. Suponte una actividad que venimos haciendo hace 10 años en la Municipalidad de San Isidro, hay una plaza bellísima adelante, y ahí se hacen 2 eventos al año. Uno es para la prevención de la salud cardiovascular y otro es para la prevención del cáncer de mama. En el de la salud cardiovascular se convoca a un corpus de artistas que trabajan en vivo y a colegios de la zona para que aprendan las técnicas que usan los artistas, para que escuchen lo que los artistas les cuentan respecto de la importancia de comer sano, de hacer ejercicio, de dormir una buena cantidad de horas. Trabajamos con, bueno, todo eso, cero. De repente dijimos, ¿y ahora qué hacemos? No se puede hacer nada presencial, no se puede hacer una exposición, no se puede no se puede ir a filmar al taller de un artista, no se puede hacer nada, cero, nos encontramos en la nada misma. Dimos de baja lo que había en abril y a mí me agarró como un ataque de decir, yo no me puedo quedar sentada y decir, bueno, de acá hasta que esto se pase, que no, yo pensaba que se iba a pasar pronto, yo no me imaginé que eran este tiempo, digamos, pero yo no me podía quedar sentada y decir, bueno, damos todo de baja, todos los proyectos de baja, estoy dando este caso puntual. Y dije, hay que reconvertirse.
hay que reconvertirse a lo digital. Hay que filmar en la casa o en el taller de los artistas y hay que avanzar. Bueno, ahora te voy a pedir si podemos poner el primer video, porque este primer video que van a ver es lo primero que hice con la Fundación Rossi, y escuchen el relato que hacen los artistas y después charlamos un poquito de este tema. Bueno, vale, ¿lo compartís vos o lo comparto yo? Ahí lo comparto. Dale, Gracias. Ay, Un minuto. ¿Lo ven? sí, sí. Sí, sí, lo vemos. Ahí va. No tiene audio. Está muy bajito. ¿Ahí lo ven? Ah, ¿Lo escuchan? sí, pero es muy importante escucharlo. ¿Lo escuchan ahora? No. ¿No lo escuchan? No, No. no lo estamos A ver, lo escuchando. comparto un minuto, lo comparto de otra forma. Vamos a aprovechar para decir, hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, ella le va a dar vergüenza decirlo, pero yo me enteré de que eras egresada de la facultad nuestra, Mariana, gracias a Florencia, que es una de nuestras alumnas casi egresadas más destacadas que tenemos. Así que Mira. bienvenida, Flor. Ahí está, vamos a ver el video. Sí, pero tampoco tiene audio. A ver, déjame ver a mí un segundito. Vale, a ver si puedo. A ver ahí. No. Vale, ¿querés que pruebe yo? Dale, Ale. A ver. Ahí está. Y le vamos a dar play. No. Salir acá. Y voy a poner esto acá. ¿Se escucha? Sí, Ale. Hola, mi nombre es Jonathan Farías. Yo soy Luciana Álamo, somos artistas visuales. Nos convocó la Fundación Rossi para hacer una obra por el Día Libre de Tabaco. La idea era concientizar un poco a través de la reproducción de una imagen, donde se puedan ver las sustancias que contiene el cigarrillo. Queremos agradecer a la Fundación Rossi por habernos convocado. Esta obra la hicimos en la casa, estamos en cuarentena. Las fotos también hacemos con el trabajo. Así que bueno, espero que les guste. Gracias. Bueno. Bueno,
No sé si se alcanzó a escuchar lo que dicen los artistas. Son dos artistas que es una pareja, Luciana Álamos y Jonathan. Ellos trabajaron, yo lo que les propuse es mandarles todos los materiales con un vehículo autorizado que tenía autorización de circulación, y que ellos hicieran un video que se pudiera compartir en redes sociales, que hicieran la obra, pues nosotros con estas obras que se hacen, que se hacían previamente a la pandemia, después se donan a hospitales públicos. Hay muchísimas de estas obras en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, hay muchísimas de estas obras. Entonces nosotros le dijimos, hagan la obra, pero háganla en su casa y fílmense y digan que están en su casa, que están en cuarentena. La que los filmó, la mayor parte es la hija que tiene 9 años, que es una nativa digital y que maneja el celular mejor seguramente que sus papás. Y este video, que dura 1 minuto, donde se muestra esta sucesión de fotos y se muestra cómo ellos hicieron la obra, y cuentan que están en cuarentena y que están en la casa y que lo filmó la hija, o sea, una cosa absolutamente fresca, natural, real, y sin ningún tipo de tapujos, o sea, la realidad tal cual era, tuvo una cantidad de visitas en Instagram que nosotros no podíamos creerlo. Era una cosa que a diario se subían y subían y subían, y los comentarios, y qué bien. Entonces eso fue como el puntapié. Yo dije, bueno, agarré el programa del año de la fundación y dije, paso todo a virtual. Después, si se puede volver a lo presencial, ningún problema, pues ya lo tenemos hecho. Y así fue que hasta el día de hoy, porque recién volvimos a hacer una actividad presencial ahora el 20 de septiembre, hasta el 20 de septiembre, desde el 20 de marzo del 2020, todas las actividades fueron hechas por los artistas en sus talleres, al principio en la cuarentena, en su casa con lo que tenían, con lo que se pudo. Y tuvieron una repercusión, no solamente para nosotros, sino para todos estos artistas que trabajaron con nosotros durante todo este tiempo, que empezaron a aumentar su visualidad y fueron visibilizados también ellos a través de estas plataformas de una manera insólita. No podíamos creer lo que estaba pasando, o sea, fue como que explotó todo lo que era virtual. A mí me pidieron si podía hacer material, digamos, material para hacerlo, lo hice ad honorem, obviamente, para enfermeras, médicos, para que en los descansos, en los hospitales, pudieran ver algún video de algo lindo, que tuviera que ver con el arte. Entonces yo hice cantidades de PowerPoints con música, donde abordaba, digamos, o un artista, o contaba lo que era la neuroestética, o el Picasso, o técnicas de escultura, o qué eran los engobes en la cerámica, o qué diferencia había entre un hueco grabado y un grabado al ácido en grabado, o sea, y ponía ejemplos, ¿no? Fundamentalmente de artistas argentinos, y les pedía que por favor no los subieran a internet, o sea, que era para, bueno, esa fue una de las actividades que hice, que también a los artistas les dio mucha visibilidad. Y empezó a pasar que había mucha gente que tenía disponibilidad económica, que no podía viajar, que no podía cambiar el auto, que no podía ir a comer afuera. Estamos hablando de un nivel de gente, digamos, de clase media alta, que estaban habituados a salir a comer, a ir de viaje, a comprar cosas, ropa que no necesitaban porque estaban todos guardados dentro de la casa. O sea, ¿para qué se iban a comprar la nueva temporada de no sé qué si adentro de la casa? ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a pasar que la gente empezó a mirar su entorno y empezó a entender con estos videos, muchos médicos, pasó y así se replicó,
que el arte genera una percepción positiva del espacio donde está exhibido. Que con eso he trabajado yo muchísimo tiempo con instituciones de salud, cambiando el entorno, cambiando el hábitat de una persona enferma con obras de arte. El arte genera una percepción positiva del espacio, dinamiza, energiza, y la gente empezó a escuchar esto, y este target de público con disponibilidad económica empezó a preguntar por las obras que veía en los videos o en los PowerPoints, y yo siempre ponía para las direcciones y los Instagram de los artistas, y empezó a haber un movimiento económico, ¿no? de gente que empezó a comprar arte, y se empezó a generar una cosa, digamos, un movimiento de una circulación que muchos de esos artistas no tenían ni habían tenido nunca. Hay gente que compró en pandemia su primera obra de arte, que en su casa nunca había tenido un original. Y los artistas, habían muchos artistas que hacía mucho tiempo que vivían de dar clases o de la docencia en escuelas, y que tenían una producción muy interesante, pero que no tenían oportunidad de venta. Porque todo ese público que tenía disponibilidad económica estaba muy ocupado en pensar a dónde iban a ir el verano que viene o qué cosas se iban a comprar. El arte no formaba parte, y de repente entró como una cuña así en ese segmento y explotó. Realmente explotó. Regalos. La gente, che, mirá, tengo el cumpleaños de mi marido, aparte la gente no podía salir, los shopping estaban cerrados, los negocios estaban cerrados. Les parecía bárbaro. Y muchos artistas tuvieron la intuición de poder empezar a hacer pequeños formatos, gente que trabajaba en 2 metros por 1,20, o qué sé yo, hacer cosas más chicas, ubicables en cualquier espacio y más accesibles económicamente. Más accesibles económicamente. Bueno, vamos al segundo eje, porque de esto podemos hablar una eternidad. El segundo eje tiene que ver con cómo los artistas reaccionaron frente a la necesidad y frente al dolor que provocó la pandemia. Con la infinita generosidad, porque el artista es un ser especial que tiene ya de por sí, quien se dedica al arte, quien se dedica a producir arte, quien tiene adentro suyo la potestad de realizar un proceso creativo, es un ser especial. Digamos, no es lo mismo un artista que puede hacer una obra de arte, esto es lo que yo creo, es una cosa muy personal y me hago cargo de lo que digo, no es lo mismo hacer una obra de arte que cualquier otra actividad del planeta. No voy a mencionar a ninguna para no herir susceptibilidades, pero el artista tiene adentro una calidad, una sensibilidad, y una calidad humana y una calidad de sensibilidad que no la tienen otras disciplinas. No la tienen porque es única del artista. Y eso conlleva una gran generosidad. Y se vio reflejada en la pandemia. De repente los artistas empezaron a llamarme, a decir, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Hay hospitales que no tienen barbijos, hay gente que no tiene, ¿qué podemos hacer? Y yo, que estoy habituada, dije, ¿y por qué no hacemos una subasta? Vamos al video 2. Vamos a ver el video 2 y espero que puedan escuchar lo que dice, y ahora les voy a contar qué es lo que vieron que van a ver en el video 2. Ale, tenés el micrófono apagado. Perdón, vamos al video 2. Te cuento, Mariana, que lo he intentado dar vuelta un montón de veces y me sale, no sé por qué me sale al revés, pero esperemos de que ahora se proyecte bien. A ver ahí. Ahí está. Ah, está al revés. Está al revés. Y ¿Vos no lo tenés, Vale? ¿Al derecho? Sí, ahora lo intento compartir. Dale. Bueno, yo mientras les voy contando,
que un médico, un doctor, organizó en su casa subastas de obras de arte para que se compraban con insumos médicos, no se compraban con dinero. Para estas subastas, los artistas donaban obras. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está el derecho. Bueno, veámoslo y les termino de contar después. Ah, pero no se escucha lo que dice. Bueno, yo les cuento, este es un doctor que organizó en su casa, él actuó como rematador de una subasta de obras de arte de artistas muy importantes. Esta que está ofreciendo es de Duilio Pierri, pero habían muchos artistas muy importantes, y las obras no se vendían por dinero, se vendían por insumos médicos. En este caso, él las está subastando por barbijos. El que oferta más cantidad de barbijos llevaba la obra de Pierri. Eso es lo que está haciendo en este momento. Genial. Y los barbijos iban directamente a los hospitales, o sea, no pasaban por ningún lado, no había ninguna posibilidad de interferencia de ningún tipo. O sea, el que ofertó 2.000 barbijos los entregaba directamente a tal por cual persona en tal hospital. Uh-huh. Bueno, como no podemos escucharlo, es una lástima, pero bueno. ¿Y hubo muchos artistas que participaron, Mariana? Muchísimos, muchísimos. Y inclusive hubieron artistas, yo en este momento no les puedo mostrar porque estoy con el teléfono, si no les mostraría, pero también hubieron muchos artistas que, como el caso de Ernesto Pelle, que mandó su obra, una obra fantástica, y la mandó con el libro, o sea, con un certificado de autenticidad, y con el libro donde estaba la obra y hay un texto curatorial hermosísimo, y entonces quien ofertó por esa obra mayor cantidad de insumos médicos se llevó la obra y se llevó el libro, que es fantástico. Qué genio, qué bueno, buenísimo. Sí, Buenísimo. sí. Pero esto sucede porque de por medio hay artistas. O sea, quienes lo hicieron posible fueron los artistas. Toda esta maravilla, esta genialidad, estos miles de barbijos que llegaron a los hospitales, llegaron gracias a eso que te digo, ese don de la generosidad que solamente tienen los artistas. Hay otra gente que tiene don de generosidad y que es generosa, pero el artista es muy especial, porque cuando se le dice, mira, hay este problema, siempre tiene una obra para dar, siempre tiene algo para ofrecer, siempre tiene una clase para dar gratuita, es algo maravilloso en ese sentido. Bueno, yo me hice unos apuntes acá para no olvidarme de nada. A ver, ¿qué me anoté acá? Bueno, me anoté a hablar también de lo que empezó a pasar con las galerías de arte, porque bueno, las galerías de arte, igual que todo, cerraron todas las galerías, dimos de baja todas las muestras. Yo tenía para el 2020, tenía 6 muestras para hacer, que todas fueron obviamente dadas de baja. Y ahí también hubo una reconversión de las galerías de arte, digamos, hacia la virtualidad. Algunas estaban más preparadas, algunas ya tenían alguna experiencia, pero ¿qué empezó a pasar? Un fenómeno que se empezó a generar en el seno de las galerías. Y es que las galerías empezaron a hacer Zoom y convocando a los artistas a los que representaban para charlar de su obra, de cómo la estaban pasando, de su realidad, y habían Zoom que convocaban a 400 personas, no sé, era una cosa, pero que no entraban todos en la plataforma. Era lista de espera para entrar y por favor algunos que salgan para darle... Eso produjo, bueno, si bien las galerías dicen que no fue... que no les redundó tanto en ventas, yo creo que sí, les movió mucho el tema de la venta,
a los artistas les dio mucha visualidad, porque eran Zoom que se hacían 1 o 2 veces por semana. Los mismos artistas también empezaron a hacer charlas en Zoom, gratuitas, donde hablaban de su obra, donde he visto todo tipo de cosas. Hay una fundación que se llama El Sonido y el Tiempo, que es una fundación de música que se dedica principalmente al tango, y hacían 1 vez por semana una charla con un artista, o sea, unían música y arte. Y eran cosas interesantísimas y tenían muchísimo éxito. Y paralelamente empezó a haber otro fenómeno, y era el fenómeno de los artistas, que ahora vamos a ver un caso que para mí es el caso paradigmático de éxito en la pandemia, que si no se escucha yo les voy a contar de qué se trata. Empezó a suceder que los artistas empezaron a dar clases al principio de la pandemia gratuitas para sus alumnos, porque había una cadena, digamos, los alumnos se quedaron, o sea, así como el artista se quedó sin trabajo, porque se cerró el taller y porque no podía dar clase en su taller, mucha de la gente que iba al taller a pintar, que eran artistas en formación o gente que se dedicaba como segunda actividad, también se quedaron o sin trabajo o tuvieron que empezar a trabajar desde su casa y entonces ya no contaban con el tiempo y sí tenían el deseo de volver a agarrar un pincel o hacer alguna actividad. Y al principio de la pandemia, sobre todo los primeros meses, hasta mitad de año, muchos artistas daban clases gratuitamente durante varios meses para sus alumnos y después, bueno, el caso que vamos a ver ahora, que es el de Carolina Filice, que es una artista que además de muy buena artista, es un caso fantástico de éxito, de autosuperación y de crecimiento personal, profesional y artístico. El caso de Carolina, yo les cuento antes de que veamos el video, o mientras los vamos viendo, no sé si se escucha lo que ella dice. Ahora lo vamos a ver. Lo primero que quiero probar es a ver si lo puedo agrandar. A ver, ahí está. Bien. A ver si se escucha la voz de Carolina. ¿Se escucha? Ahí lo vamos a arrancar nuevamente. Es el número 1, ¿no? Porque hay 2 de Carolina. Me parece que no se escucha, ¿no? No, se escucha muy No se bajito. escucha bien. Bueno, yo les cuento, Carolina es una artista visual que hace arte abstracto, que trabaja mucho con la naturaleza, que cuando empezó la pandemia tenía 3 talleres en distintos lugares de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y 2 en la ciudad de Buenos Aires. Tenía unos 30 alumnos, de los cuales podía vivir, y vendía alguna obra de vez en cuando. Una vez cada tanto vendía una obra. No era un artista que vendiera mucho ni muy seguido. Cuando viene la pandemia y se cierra, ella pierde sus 3 talleres, no pudo seguir pagando la renta de estos lugares. Uno era en su casa, digamos, donde está ahora, pero los otros 2 tenía que pagar alquiler, así que tuvo que dar de baja ese alquiler. Y bueno, se queda sin nada de la noche a la mañana y una alumna le pide si le puede seguir dando clases a través de la plataforma Zoom. Y Carolina realmente no sabía lo que era la plataforma Zoom, no tenía, digamos, experiencia en esto, y bueno, se animó Ahora, si querés, esperemos un segundito con el segundo video, así les puedo contar qué es. No tenía experiencia y entonces, bueno, inició y durante 5 meses dio clase gratuitamente para sus alumnos y para muchísima gente que se empezó a sumar. Se empezó a replicar
y empezó a tener un volumen de gente que asistía a sus clases gratuitas que era increíble, increíble, porque además es muy buena docente, realmente es muy buena docente. Y además es una excelente artista. Y tiene un carisma muy especial, es muy amorosa, es muy agradable, es muy dispuesta, es muy solidaria. Y bueno, todo esto se fue transmitiendo y se fue replicando y empezó a tener este volumen, como les decía, de gente tan grande que llegó un momento que dijo, bueno, ¿qué hago con todo esto? Lo tengo que sistematizar, y empezó a ordenarlo en seminarios y empezó bueno, a tener gente de todo el país. Después trascendió las fronteras de Argentina y empezó a tener gente de afuera, así que tuvo que ordenarse y paralelamente a esto empezó a tener tanta visualidad que empezó a vender obra también. Vamos a ver el segundo video de Carolina. Ella les va a mostrar, muestra allí unas acuarelas hermosas, abstractas y de naturaleza, que tuvo la inteligencia de decir cuando, bueno, en las clases ella mostraba el dominio de la acuarela y mostraba cómo se hacía técnicamente, pero con su lenguaje. Y le quedaron cantidades de papelitos hechos por ella, pintados, con su técnica y con su lenguaje. Y tuvo la inteligencia, la visión de decir, bueno, esto lo voy a transformar en un producto. Y ya eso, estamos en este año, empezó a hacer con sus diseños mantelería, de unos manteles preciosos, antimanchas individuales, ahora está por hacer pañuelos, realmente, y registró su marca, Carolina Filice, y bueno, y empezó a tener un volumen de actividad, que bueno, por eso me gustaba la idea de que vieran el video y de que la vieran a ella, porque realmente para mí es el caso paradigmático de éxito. Así que si quieren, podemos ver el video 2 de Carolina, por favor. Vale, podría ser. Mi internet sí, no sí, está sí, andando sí, muy bien. perdón. Sí, ahora Gracias. lo pongo. Esto que les contaba de las galerías, bueno, a ver si ahí está el video, ¿lo vemos? ¿Se ve? Sí, pero me parece que este es el 1. Este es el segundo, Pero no corre. A ver. Ahí está. Esos eran los papeles que yo les decía, y estos son los productos que hizo, los manteles. No hace falta decir que cuando lo vi me parecieron hermosísimos y me quise comprar varios. Vale la pena seguirla a Carolina en Instagram porque realmente es tan agradable ella como persona y es tan fantástica como docente, y además es una persona adorable. Así que realmente vale la pena seguirla, como está en Instagram como Carolina Filice. Lo que les contaba esto de las galerías, ¿no? De esto que empezó a pasar, de esta situación de los Zooms y demás, y se empezaron a organizar, digamos, ferias de arte virtual. Esto a fines del año pasado ya habían ferias de arte que estaban virtuales. Digamos, en el 2021, en este año, tendría que haber habido Bienal de Venecia, por ejemplo, que se pasó a 2022, pero se hizo la Bienal de Arquitectura, se montaron todas las estructuras en Venecia y se pasó todo eso por streaming. Se hizo todo por streaming.
Así que bueno, mucho cambio de paradigma, mucho obligarnos a todos a reconfigurarnos, a recalcular, como dice el GPS, a ver de nuevo a dónde estábamos parados, y por eso yo pienso que en algún sentido, si bien la pandemia fue algo doloroso, muy doloroso, que nos puso de cara a algo que nunca habíamos imaginado, yo creo que ninguno de nosotros se imaginó jamás que iba a vivir una situación semejante. Pero creo que hay mucha gente que dentro de todo este dolor y de todo este sufrimiento encontró un camino diferente, nuevo, distinto, y pudo salir adelante. Nosotros nos ocupamos del caso del arte, pero yo sé que hay muchas empresas de distintos rubros que llevaron a su personal a su casa, a trabajar en su casa, y al día de hoy hay muchos que la gente prefiere seguir en su casa porque puede ocuparse mejor de las cuestiones domésticas, de los chicos, de estar más cerca del día a día de la familia, y hay otros que están desesperados por volver a la oficina, obviamente, por salir del ámbito doméstico. Pero bueno, yo me ocupo particularmente del tema de la gestión, que creo que en el caso mío le pude dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y pude encontrar un camino para no dar todo de baja, si bien hay cosas que no se pudieron hacer. Yo tenía una muestra en Fortabat que era en 2020, en agosto de 2020, y me pasé la mitad del año pensando que la iba a poder hacer. O sea, era tan fuerte el deseo de hacerla que me costó asumir que no la iba a poder hacer. Bueno, esa muestra se pudo hacer en marzo de 2021, con todos los protocolos, pudimos colgar la muestra, y pudieron ir 3 personas que nos autorizó el museo, tuvimos que sortear entre los artistas, fue terrible porque tener que sortear entre los artistas quiénes iban a ir. Yo le cedí mi lugar a un artista para que pudiera ir, para que fueran 2, y después fue la directora de la fundación, y nada más. Hicimos videos, fotos, de todo, pero claro, pobrecitos los artistas, o sea, realmente fue una situación horrible, o sea, porque además también en marzo no teníamos este horizonte que tenemos hoy de decir, bueno, hay un porcentaje de la población que está vacunada y tenemos esperanza de que el año que viene podamos estar todos vacunados y poder hacer todas las actividades presenciales. En marzo no teníamos este horizonte. Yo recibí mi primer dosis de vacuna el día 5 de abril, o sea que estábamos todos bastante guardados todavía, sobre todo los que somos, digamos, más jovencitos, estábamos todos metidos adentro de la casa. Eso es verdad. Bueno, así que no sé si tenés alguna pregunta, si quieren que charlemos de algo en particular antes. Y mira, Mariana, yo tengo varias preguntas, muchísimas. Y quería hacer un breve comentario, nada más, que tenía que ver con cómo se ha estado desarrollando la situación acá. Ha sido muy semejante, no ha habido mucha diferencia con lo que has estado contando. Se generaron estos conversatorios, también los generamos desde la dirección de la carrera. Fue muy rico, pero después en lo que es la actividad cultural en el medio estuvo un poco vaciada, como que bastante. Es más, hubo un problema con unas instituciones culturales que iban a incorporarse y reconvertirse en café. Pero el punto es que me gustó mucho lo que comentabas de reconfigurar las prácticas, puesto que fue un debate que se dio internamente dentro de la carrera de una manera, pero muy ardua. Bueno, Valeria lo puede comentar muy bien, ella está en el taller de grabado, y hubo que reconfigurar todo, las prácticas, la forma de sacar las copias, de poder generar las estampas, las matrices y demás. También fue en escultura, sucedió lo mismo, y si bien en un momento generó como una situación de muchísima incertidumbre, pero fue, digamos, experiencias positivas, más allá de los resultados, pero creo que han sido experiencias positivas desde el punto en que uno empezó a pensar sobre el oficio, el métier, el cómo dar, inclusive cómo transferir eso que uno sabe con algún otro tipo de práctica mediada por la pantalla.
Y más allá de si alguno estaba de acuerdo o no, o cómo lo consideró cada docente desde la Facultad de Artes y Diseño, yo creo que hubieron un montón de experiencias sumamente positivas porque obligó a pensar de otra manera. De todas maneras, yo no quería centrarme en hablar yo. Una de las cosas más, que más me gustan de la presencia, por ejemplo, de Florencia, es que yo sé que ella tiene un proyecto muy relacionado a todo este tema que vos has estado hablando, y a mí me encantaría que te lo comentara y que se generara un lindo cruce entre Florencia y vos. ¿Sí? ¿Cómo no? Flor, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y hola Mariana, lamento mucho haber entrado tan tarde. Pensaba que era a las 5:30 la charla, así que... Pero bueno, nosotras, bueno, somos un grupo de estudiantes de Historia del Arte que nos hemos realizado este proyecto que se llama Insertar. Y básicamente lo que buscamos nosotras es crear este espacio de encuentro, formación y prácticas para estudiantes de Historia del Arte. Por eso es que hemos hablado con Alejandro sobre vos en algún momento, porque sabía que eras egresada. Alejandra Crescentino me había comentado sobre vos, que te dedicabas a la curaduría. Y bueno, ahora estamos en plena fase de charlas con egresados que están compartiendo sus experiencias profesionales, para básicamente ampliar la perspectiva de nosotros como estudiantes de qué es lo que puede hacer un historiador del arte a futuro. Claro. Y lo que ha sido muy interesante de estas charlas es que se han inscrito también muchos chicos de historia del arte, pero de otras casas de estudio. Y todo esto ha sido posible básicamente por la virtualidad, porque a comienzos de este año nosotros nos sumamos a una red de estudiantes de historia del arte latinoamericana. Y la conozco. ¿sí? Ah, qué bueno. Sí, la conozco y he escuchado algunas charlas súper interesantes. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y justamente lo que comentabas, esto de que la virtualidad en realidad ha permitido que uno se vuelva a vincular con personas que quizás hace mucho tiempo no ve. Por ejemplo, Alejandra Crescentino estuvo ayer en estas charlas del proyecto Insertarte, ella está en España, y bueno, nos hemos reencontrado también con muchos egresados que no están viviendo acá en Mendoza, y todo esto gracias a la virtualidad, o sea, algo positivo hemos sacado en limpio. Así que en definitiva, sí, estaba bueno pensando en eso, que nos ha permitido vincularnos con personas de otros países, tender redes y reencontrarnos con también muchas personas. Nos hacen falta estas narraciones de experiencias de ustedes como egresados. Sí, y esto que vos decís de que, digamos, esta situación donde ustedes, digamos, esperan la interlocución con egresados o con gente de otras casas de estudio sobre cuál es digamos, el rol del historiador del arte en el medio. El medio ya no es el medio Mendoza, ni Buenos Aires, el medio es la aldea global, porque la realidad es que hoy por hoy, digamos, gracias a la virtualidad y gracias a estas nuevas prácticas, el medio es donde sea que hay algo para hacer. Digamos, un historiador del arte puede ser docente, virtual, y puede tener alumnos, como yo, por ejemplo, que tengo alumnos que están en mi carrera, que no están en Argentina físicamente, están en otros países, pero están, digamos, están anotados en esta carrera que admite estudiantes de todo el país y de otras partes del mundo, de hispanoparlantes, por supuesto, porque la materia de la carrera es en español, pero, digamos, también se puede plantear, digamos, bueno, el docente, el historiador del arte puede enseñar, el historiador del arte puede hacer gestión. Hoy, digamos, yo cuando empecé a hacer gestión, digamos, yo me recibí en 1987. Y en ese momento en Argentina no había ninguna carrera que se especializara, o no había ningún posgrado ni ninguna carrera que abordara la gestión del arte. Digamos que la mayoría de la gestión la hacían
los propios artistas sobre su obra y las galerías de arte. Ni siquiera estaba consolidado el concepto, digamos, o la modalidad de un tercer equipamiento cultural que apareció con mucha fuerza años después, que es el centro cultural. Digamos que como equipamientos culturales estaba el museo, estaba las galerías de arte y los artistas que trataban de hacer la gestión de su obra. Así que yo, bueno, soy una advenediza, digamos, en la gestión cultural, pero me formé como en historia del arte. Y después, bueno, la curaduría y todas esas cosas vinieron con la práctica y con los años se fueron incorporando. Pero bueno, no era el tema de este conversatorio. Cuando quieran podemos hablar de esto con muchísimo gusto. Sí hay un punto, digamos, en el cual se toca lo que hemos hablado con Alejandro y el tema de hoy, son las oportunidades y los desafíos de la pandemia, que creo que este proyecto que vos estás llevando a cabo y que me parece maravilloso, también es una oportunidad. También es una oportunidad surgida de la pandemia. Probablemente si no hubiera estado la pandemia, este proyecto no hubiera existido, no lo podemos saber, pero es bastante posible que no hubiera existido. Y esta potencialidad o estas posibilidades que nos da el hecho de poder conectarnos con gente de otros países o de otras latitudes o de otras casas de estudio, enriquece mucho la práctica cotidiana y los resultados, desde luego, ¿no? Claro, sí. Y bueno, justamente en esta red que te comentaba de Red Lea, se hizo una curaduría virtual grupal y noté eso, que sirvió para colegiar de algún modo a artistas que estaban realizando cosas similares, o sea, dentro de este encierro compartían Sí, una lo misma conozco. condición. Sí, sí. No, te decía que eso lo vi, justamente es lo que vi en estos videos, que comienza una chica de México, ¿no? Y después hay una Sí. curadora peruana. Sí, Sí, exacto. Es justo lo que vi. Pero claro, el punto débil que diría sobre esta muestra es que justamente la plataforma que se usó para hacer la muestra, que se llama ArtSteps, es como un espacio virtual en el cual es difícil moverse. O sea, yo creo que también uno cuando está tan metido en la virtualidad se ha agotado y no sé si uno quiere ver una muestra también en un espacio virtual. Bueno, ahí está la cosa. Claro, hay una cuestión y es que durante la pandemia no teníamos otra opción que ver una muestra en plataformas virtuales. Muchas galerías, muchos museos, y nosotros también lo usamos para ciertas cosas, se implementó la muestra 360, ¿no? Donde vos entrabas y podías circular por el espacio, donde se colgaba la muestra de todas maneras, y era como, digamos, como eso que se usa en los grandes museos, en el Louvre y en esos museos tan grandes, digamos, donde podés recorrer los distintos espacios. Bueno, eso es un programa que te permite tener una visión más 3D, digamos, y de alguna manera sentirte más integrado al espacio, ¿no? Nosotros trabajamos con ese programa y realmente enriqueció muchísimo, porque una cosa es colgar obras en un dispositivo tecnológico, que vos entrás, ves la obra, ves digamos, la ficha técnica de la obra, a lo mejor una memoria conceptual, pero es lo mismo que mirar en un libro digital. Cuando a vos te permite el recorrido virtual y el ir moviéndote con tu dedo, vas haciendo el recorrido y te vas corriendo en los espacios, de alguna manera te acerca un poco la sensación de estar ahí, que es lo que digamos, lo que hizo que las muestras de las galerías que pudieron acceder a estas plataformas fueran más ricas. Así que, y tuvieran más éxito. Sí, tal cual. Algo había que hacer para continuar trabajando. Sí, tal cual. Bueno, yo los voy a tener que dejar porque tengo una obligación todos los viernes a las
6:15 y ya estoy sobre la hora. Es una cuestión Bueno, de muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a vos, Valeria. Sí. A vos, esta propuesta va a quedar subida a YouTube. Calculamos que la semana que viene ya va a estar ahí disponible para quien quiera verla. Y yo te enviaré el enlace. Será bueno, muy bien. Gracias Alejandro, gracias Florencia por participar. Gracias Alejandro, muchísimas gracias. Un placer. Por favor, gracias a vos, Mariana. Nos vamos a volver a encontrar porque la vamos a volver a convocar. Esto creo que ha disparado muchas líneas de reflexión. Así que en estas líneas de reflexión que seguramente vamos a estar debatiendo en este tiempo, vamos a volver a convocarte porque me parece que hay muchísimo más para conversar. Muchas experiencias muy ricas. Dale. Muchísimas gracias. Y lo último antes de despedirme, un abrazo grande a Leonardo de mi parte. ¿Cómo no?